Hoy quiero compartirles un mensaje que no solo nos reta, sino que también nos bendice si es que logramos aplicarlo de manera consciente y constante a nuestra vida. Ya que muchas veces cuando caminamos con Dios o en los caminos de Dios en nuestra vida cristiana, nos quedamos atrapados en un bucle sin fin que es un estado de pasividad espiritual, ¿no? Un estado donde decimos, estoy bien con Dios, no me debe nada, no le debo nada, estoy a cuentas, estoy en paz. Y entonces decidimos y pensamos estar en un momento de nuestra vida donde así es suficiente, donde así quiero estar y donde quizás esto es todo lo que estoy dispuesto a dar, ¿no? Entonces nos quedamos en un momento de nuestra vida donde nos volvemos pasivos, donde esperamos que solo pase algo, donde suceda algo diferente, pero no hacemos mucho por buscar que esas situaciones sucedan. Nos emocionamos cuando escuchamos una nueva idea, ¿no? Cuando tenemos un nuevo proyecto, nos emocionamos y decimos: "Ah, sí, ha de ser de Dios, debe de ser de Dios", ¿no? O escuchamos una prédica acerca de la fe y decimos: "Sí, ahora voy a hacer nuevas cosas, me voy a retar a mí mismo", y tratamos de aplicar y aprender lo que escuchamos, ¿verdad? Entonces, escuchamos algo, nos motiva y decimos: "Esto es asombroso, tengo todo, Dios lo va a hacer", pero nunca damos el paso siguiente que se necesita, que es el paso de obedecer. Muchas veces sabemos que tenemos que hacer cosas, pero no hacemos nada, ¿no? Sabemos que tenemos que cambiar, pero no cambiamos. Y es por eso que en nuestra vida cristiana no se trata solamente de escuchar o de soñar o de vivir en fe, también se trata de obedecer y de actuar, ¿no? De tomar pasos, de tomar acciones, muchas veces dolorosas, muchas veces complicadas, pero eso es lo que realmente nos lleva a vivir en comunión con Dios. El mensaje del día de hoy se titula Escuchar y obedecer. Muy bien. En múltiples versículos de la Biblia, la palabra nos muestra lo clara que es y nos dice que no basta con ser oidores, tenemos que ser hacedores. O sea, no basta con escuchar, tenemos que hacer algo. Cuando escuchamos y no obedecemos, solamente nos engañamos a nosotros mismos, creyendo, como decíamos la semana pasada, que el conocimiento es suficiente para agradar a Dios. Entonces, cuando escuchamos algo y no lo ponemos en práctica, nos engañamos creyendo que basta con saber eso para agradarle a Dios. Pero la verdadera transformación, las bendiciones, todo lo que hemos oído surge cuando ponemos en práctica lo que hemos escuchado. No cuando conociste de ello, no cuando supiste que Dios era bueno, sino cuando realmente te pones, ahora sí que manos a la acción y pones todo de ti para que eso que aprendiste, que eso que conociste, se vuelva una realidad en tu vida. Quiero leerles el primer versículo que es Proverbios 4, del 10 al 3, y dice: Hijo mío, escucha y obedece mis palabras, y tendrás una larga vida. Yo te llevo por el camino de la sabiduría y te guío por sendas de rectitud. Cuando camines por ellos, nada te estorbará ni tropezarás al correr. Aférrate a mi instrucción, no la olvides, pues ella es tu vida. En este versículo vemos que escuchar y obedecer van de la mano, van juntos. Uno sin el otro no tiene sentido. Eh, yo no estoy seguro de cuántos fueron premiados por sus mamás por escuchar 50 veces que les dijeran, recoge tu ropa, lava tus platos, guarda tus juguetes o ve a traerme el mandado, las tortillas. Y que después de 50 veces su mamá todavía llegara y dijera: qué buen hijo eres, eres lo máximo. ¿Quién puede atreverse a decir esa mentira hoy, no? Nadie, porque la realidad es que si tu mamá sabe que escuchaste su instrucción 50 veces y no la obedeciste, a las 51 no va a venir a darte un abrazo, ¿no? Va a venir con la chancla, el cable, el gancho o lo que sea que se le cruce para hacerte obedecer, ¿verdad? Entonces, si nosotros escuchamos
no sirve de nada si no obedecemos. Si nosotros escuchamos una instrucción y no hacemos caso, no sirve de nada. Por eso este versículo nos muestra, ¿no? Escucha y obedece y tendrás una larga vida. Por eso no basta con deleitarnos al escuchar a grandes alabanzas, grandes predicadores, sino que eso que estamos escuchando, eso que nos edifica, eso que nos emociona, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida diaria. Y ahora en Santiago 1:22 encontramos un versículo aún más directo que el anterior. Dice, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. Entonces, este versículo me encanta el ejemplo que está usando. Dice que es como verse al espejo y olvidarse de cómo estás. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos en la mañana se vieron en el espejo para arreglarse? Probablemente todos. ¿Cuántos se acuerdan de qué se pusieron en la cara, qué traían, ¿no? O qué color de maquillaje se pusieron? Seguramente las mujeres saben perfecto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no sabría qué tengo en mi cara en este momento, diferente a lo que me puse en la mañana, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos en un espejo y hay algo que no te gusta, lo primero que haces es quitártelo, arreglártelo. Si no te gusta el color de tu labial, te pones otro. Si no te gusta tu maquillaje, te quitas. Si te pintaste de más, te corriges, ¿no? Haces muchas cosas. Si estás mal peinada, si tienes una mancha en la ropa, si hay algo fuera de lugar, tú sabes que tienes que arreglarlo. Al verte al espejo, te puedes dar cuenta de que hay algo que está mal y que tienes que corregirlo. Pero imagínate que te ves al espejo, te das cuenta que tienes el diente pintado, ¿no? De labial, que tienes el pelo lleno de cosas, de hojas, borras o lo que quieran, ¿no? Y que te ves y aún así dices, te das la vuelta y decides irte como te ves, ¿no? Entonces, si tú simplemente te observas y no haces nada y te das la vuelta, la realidad y la noticia y la revelación, pues es que nada cambia, ¿verdad? Entonces, si tú te ves al espejo, ves que tienes cosas malas y no haces nada, nada va a cambiar. Esa es la realidad para todos, ¿no? Lleves un día en el cristianismo o 100 años. Entonces, asimismo pasa cuando escuchamos la palabra, pero no actuamos en consecuencia a ella. Podemos ver en la palabra que nuestra vida se refleja en ella, pero no permitimos que la palabra transforme nuestra vida. O sea, podemos ver en la Biblia que dice que está mal hacer esto, 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 y decimos, yo hago eso, eso y eso, pero no hago nada. Entonces no dejamos que la Biblia nos transforme. Por eso el ejemplo que usa del espejo es increíble porque la palabra de Dios es exactamente eso. Es un espejo que revela quiénes somos realmente. ¿Han visto esos espejos en las ferias o así que pasas sobre él y estás así chiquito, ¿no? Chiquito y cabezón, o pasas por otro y estás gordo, o por otro estás largo, ¿no? Entonces, obviamente nosotros nos vemos en ese espejo y decimos, no, yo no soy así, ¿no? Y te da risa y dices, jaja, ¿no? Qué chistoso me veo, bla, bla, bla. Pero la Biblia nos muestra cómo realmente somos y aún así decimos, no, yo no soy así, ¿no? Yo no soy ese, yo no me veo así, yo no hago esas cosas. Entonces, aunque la Biblia te muestre quién eres realmente, tú vas a decidir que no eres lo que te está mostrando. Por eso, la Biblia es el espejo que revela quiénes somos realmente, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son las heridas que tenemos y en qué áreas de nuestra vida podemos crecer. Por eso el verdadero poder de ese espejo no está en mostrarnos nuestra condición, no está en mostrarnos nuestros errores, nuestros defectos, sino que el poder del espejo de la palabra de Dios está en que te lleva a querer cambiar. Si tú ves tu apariencia, vas a decir, tengo que quitarme, corregirme, cambiar ciertas cosas. Por eso es que Dios no quiere que te conformes con solamente observar.
Él quiere que te levantes, que actúes y que obedezcas. Hoy quiero contarles una historia de La Paz y mía, ¿no? Ya saben que me gusta contarle historias de ella, pero realmente esta historia tiene que ver conmigo, ¿no? El otro día fuimos a cenar con unos amigos y después de estar horas con ellos, platicando con ellos, ya estábamos en el carro para irnos y en lo que el coche se calienta y todo y que estamos acomodándonos el cinturón, todo ese proceso, ¿no? Me dice mi amada esposa, ¿no? Me dice: "Ay, qué bueno que ya estamos aquí, porque estabas hable y hable y tenías un moco", ¿no? Y entonces, cuando me dice eso, obviamente, ¿qué creen que pasó? Justo me dio coraje porque le dije: "¿Por qué no me dijiste antes?", ¿no? Y me dice: "Ay, es que te iba a hacer pasar vergüenza", ¿no? O sea, yo era un segundo que me metías el dedo o me pasaras una servilleta o algo y me limpiaras y ya, así fácilmente. No que me dejas horas ahí, yo con mi moco, platicando y estando, felizmente ahí. Entonces, ya le dije: "Es que te pasaste, ¿no? O sea, me hubieras dicho, me hubieras limpiado para no estar todo el rato yo como si nada, feliz, ¿no? Riéndome a carcajadas cuando tenía algo ahí que me avergonzaba", ¿no? Pero la realidad es que si ella no me hubiera dicho nada, yo ni en cuenta. Yo hubiera seguido, llegado aquí a la casa, me hubiera dormido y probablemente hasta el otro día me lo hubiera quitado, ¿no? O sea, no sé. Pero cuando ella me dijo, me sentí apenado. ¿Por qué? Porque me puse a pensar todo el tiempo que yo llevaba así y que pude haber hecho algo para cambiar esa situación y esa condición en mi vida, ¿no? Entonces, esta historia, aunque vergonzosa y chistosa, es un claro ejemplo de cómo funciona la palabra de Dios en nuestra vida. Dios no quiere que sigamos adelante con nuestros defectos, esos defectos que llevas años cargando, esos defectos que se ven reflejados en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, e incluso afectan a todos los que te rodean. Dios te muestra esos defectos no para hacerte sentir avergonzado, no para burlarse de ti, sino para que hagas algo al respecto, para que te limpies y sigas adelante con dignidad, con bendición y no con vergüenza, no con culpa, no con muchas cosas que podemos vivir así. Por eso, hoy este mensaje se resume en 3 puntos. Y el primero es: Dios sigue hablando hoy. Hay personas que pueden creer que Dios ya no habla hoy, ¿no? Que eso era en los tiempos del Génesis, del Éxodo, en los tiempos en que la Biblia se escribió, ahí sí Dios hablaba. Pero es importante que entendamos que Dios hasta el día de hoy, en en plena mitad del 2025, sigue estando vigente. Por eso es que antes de obedecer, primero necesitamos escuchar. Pero no escuchar la voz de nuestra mamá, de nuestro vecino, de nuestro jefe o de nuestro esposo, de quien sea, sino que debemos de prestar atención a la voz de Dios. Y, y entender que Dios no solamente le habla a los líderes, a los pastores, Dios no solamente le habla a los elegidos, sino que Dios le habla a todo aquel que tiene una relación con Él. Muchas personas, amigos, conocidos, en ocasiones me piden orar por situaciones en su vida que requieren una respuesta y me dicen cosas como: "Tú que estás más cerca de Dios, ¿no? A ti que Dios sí te escucha", ¿no? O te hacen estas frases como diciendo: "Tú que estás en la iglesia, pídele a Dios por mí", ¿no? "Tú que estás cerquita de Dios, dile que me escuche, que me responda". Entonces, ese pensamiento es de personas que creen que Dios solamente le habla a algunos cuantos, ¿no? Y la realidad es que Dios le habla a quien sea. Y este tipo de personas olvidan que estamos exactamente a la misma distancia de Dios, ella y yo, ¿verdad? Dios está a la misma distancia para mí que para ustedes, ¿no?
Pero por eso es muy difícil para algunos reconocer la voz de Dios, porque es algo que se piensa como muy mágico, ¿no? Escuchar la voz de Dios debe de ser el cielo abriéndose, un rayo de luz, una voz de trueno, ¿no? Fuego, y cosas asombrosas, pero eso no es así, ¿no? La Biblia lo dice, este versículo no está, pero lo pueden anotar, es Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces Dios nos habla, pero no conoces su voz. No sabes cuándo es Dios hablándote a tu vida. Dios quizás ya te ha hablado muchas veces y tú no has querido escucharlo o has pensado que ese no es Dios porque fue muy fácil, porque no era algo que esperabas como sucediera, no era la respuesta que pensaste. Y por eso es que si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos cercanía a Él, necesitamos reconocer su voz. Yo estoy seguro que los que son casados escucharían la voz de su esposa en un lugar lleno de ruido. Sabrían distinguir la voz o la risa, ¿no? Hay risas características de todos, ¿no? Yo estoy seguro que todos reconoceríamos la voz de la risa de Angie o de Chio, aunque hubieran aquí 500 personas, ¿verdad? Entonces, para reconocer la voz de Dios necesitamos estar cercanos a Él. Punto número 2 es la fe verdadera se expresa con obediencia. Fe y obediencia son pilares fundamentales de nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con Dios, ya que la confianza que tengas en Él se demuestra a través de las acciones que hagas al aprender y recibir sus enseñanzas. O sea, que tu fe se demuestra al ser obediente. Si Dios te ha pedido que hagas algo y no lo haces, no eres obediente y no tienes fe porque crees que va a fallar, porque crees que algo va a salir mal. Pero en cambio, cuando Dios te pide algo, por loco, por grande, por sorprendente y difícil que sea, y decides hacerlo, es que demuestras tu fe y tu confianza en Él. Por eso, la obediencia es fruto de la fe. En la Biblia, en Hebreos, vemos cómo Abraham fue bendecido no solamente porque tuvo fe, sino porque fue obediente. Él no solamente se quedó con decir, sí, yo creo en Dios, el Creador, sino que él obedeció en las situaciones más drásticas, más complicadas. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando plenamente en Dios, y también estuvo dispuesto a casi sacrificar a su hijo por la obediencia a Dios. Punto número 3 es, este punto es importante. Dios no quiere que seas solo creativo, sino obediente. Dice el primer versículo, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todos hemos escuchado este versículo, quizás hasta nos lo sabemos de memoria, pero si nosotros creemos que los planes de Dios son mejores, entonces no necesitamos ponernos creativos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Es que obviamente si tú tienes un plan, vas a decir, vas a encontrar la manera de hacerlo mejor. Vas a decir, si yo hago esto y si empiezo de esta manera y si hago de esta otra forma y si mil cosas, entonces puede ser que funcione mejor. Pero cuando un plan es de Dios, tú no tienes que moverle absolutamente nada. No tienes que decirle a Dios, oye Dios, te faltó esto, creo que te pasaste, es mucho tiempo. O sea, cuando algo es de Dios, es como te lo dijo y ya, ¿no? Es como, no es así, pero pareciera, ¿verdad? Como una mamá, cuando le dices, oye, pero ¿por qué? Porque te estoy diciendo, ¿no? Porque yo sé, porque te digo que lo hagas y punto, ¿no? Entonces, tú lo haces y ya, y todo sale bien, ¿no? Porque si lo hacías como tú querías, te iba peor, ¿no? Por desobedecer a tu mamá y porque no saliera el plan como esperabas. Entonces, los planes de Dios no suceden simplemente con buenas intenciones, con decir, ah, sí, qué padre, empiezo pronto. Se activan cuando tú decides obedecer,
cuando das ese paso de fe y obedeces y haces caso a lo que Dios te está diciendo. Este versículo igual no está, pero ahorita lo leemos, se los voy a leer, y es en el libro de Éxodo. Nos cuenta la palabra acerca de un par de hombres por Dios, escogidos por Dios, que eran Bezalel y Ahoilab. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Los conocen? Bueno, ellos fueron dos personajes en el libro de Éxodo que dice que Dios los escogió para llenarlos de su espíritu, de su inteligencia, de su sabiduría y de todo talento para crear cualquier cosa. El versículo está en Éxodo 35, 31 en adelante, que dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras y en obras de madera, para trabajar toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. O sea, no solamente era el mejor en lo que hacía, también sabía enseñar, porque hay personas que pueden ser muy buenas, pero no saben enseñar, no saben compartir lo que tienen. Después dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telá, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, piensa en esto. Son dos personas del pueblo de Israel escogidas por Dios, llenas de su espíritu, llenas de sabiduría, llenas de inteligencia, llenas de ciencia, de toda arte, capaces de crear cualquier cosa en todo tipo de materiales. O sea, si eran piedras preciosas, si eran telas, si eran minerales, si era madera, lo que sea, ellos lo podían hacer porque Dios les había dado la capacidad. Entonces es algo sorprendente porque estas personas quizás eran únicas en todo el pueblo de Israel, si no es que en todo el mundo en ese momento. Sin embargo, si nos ponemos a leer Éxodo y los libros siguientes, nos damos cuenta que Dios, a pesar de que les dio toda creatividad, toda arte, todo talento y todo don, no les dijo, hagan una casa, sean creativos y que quede bonita, que quede padre, ¿no? Sean creativos porque ya tienen todo lo necesario y háganme el mejor aposento de todos. Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que a pesar de que Dios mismo los escogió y les dio todo, lo único que les pidió fue obediencia y que realizaran todo exactamente lo que Él les había pedido. O sea, Dios les dio todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el arte, toda la ciencia para decirles, sigan este manual que les estoy dejando y obedézcanlo al pie de la letra. Entonces piensa en esto, piensa en esto en tu vida, porque quizás Dios ya te ha hablado. Tal vez te ha estado pidiendo que perdones a alguien que te lastimó, que des un paso de fe en tu trabajo, que restaures alguna relación. Quizás Dios ya te ha pedido alguna cosa y tú has decidido ponerte creativo. Has decidido decir, quién sabe, Dios, yo no sé si eso que me estás pidiendo sea lo mejor, quizás le falta esto, quizás tiene que pasar más tiempo, quizás todavía no es sincero, quizás todavía no es el momento de que yo haga tal o cual cosa, ¿no? Entonces, quizás Dios ya te ha pedido que te alejes de ciertas prácticas, de ciertas actitudes que te alejan de su voluntad. Lo has escuchado, lo has sentido, pero no lo has puesto en práctica. Quizás decides ponerte creativo y querer hacerlo a tu manera, pero eso no es lo que Dios te está pidiendo. Él quiere que des el paso en la obediencia y que veas cómo se encarga de todo lo demás. Por eso, la obediencia no es una carga, no es algo que tengas que hacer por obligación. La obediencia es el camino que Dios usa para bendecirnos y para llenarnos de propósito. Entonces, si tú ves la obediencia como un peso,
muy difícil de llevar. Probablemente es por eso que tengas la situación que tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque has decidido ver la obediencia como una carga, como una dificultad, en lugar de decir, ser obediente es la manera en la que Dios me da propósito, en la que Dios me muestra lo que ha diseñado para mí, cuál es su plan y la manera en la que Dios nos bendice. Por eso cuando obedeces, cuando pones en práctica la palabra, el conocimiento que tienes acerca de Dios, tu familia encuentra un nuevo lugar seguro, una fortaleza. Los que son papás ven y demuestran a sus hijos un ejemplo vivo de fe. Las finanzas están bajo el control de Dios porque actúas con integridad, porque eres generoso. E incluso tus sueños comienzan a alinearse con los sueños de Dios para ti. Y quiero leer ahora Deuteronomio 28, 1, 2, que lo declara de la siguiente manera. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Ahí de tarea lean cuáles son esas bendiciones, porque es prácticamente medio capítulo donde Dios declara las bendiciones de ser obediente. Por eso Dios no solamente quiere que hoy escuches este mensaje y te inspires un momento y digas, sí voy a ser obediente. Él quiere que lo tomes como un llamado a la acción, que dejemos, como decía al inicio, de ser oidores y nos convirtamos en hacedores. Dejar que la palabra que hoy escuchamos transforme nuestra vida, nuestro carácter y sobre todo nuestra historia. Jesús mismo lo dijo en Juan 13, dice, ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Entonces, la verdadera felicidad no viene de saber más, no viene de ser el más inteligente, sino de ser el más obediente. Por eso hoy los animo a que hagan una pausa y piensen en lo siguiente. ¿Qué palabra te ha dado Dios? ¿Qué promesa? ¿Qué sueño? ¿Qué meta? ¿Qué anhelo te ha dado Dios? Con base en eso, ¿qué paso de obediencia te está pidiendo que des? Si Dios ya te dio una palabra, si Dios ya te dio un sueño, una meta, o te dio algo que debes de hacer, ¿cuál es el paso que ahora tienes que dar? Y tercero, ¿qué cambio necesitas hacer para que tu vida refleje su voluntad? Obviamente no es algo que van a responder en este momento, pero sí es algo que deben de llevarse con ustedes y ponerse a meditar, a reflexionar, porque sea lo que sea, no te debe tomar más tiempo. Recuerda que la bendición está en la obediencia. Y el último versículo que quiero leerles es Santiago 1:25. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, ¿qué dice? Será feliz en lo que hace. Entonces, hay muchas personas que no son felices. ¿Por qué? Porque viven tratando de hacer cosas que Dios no les ha pedido. En cambio, cuando tú te centras en hacer lo que Dios te ha mandado, es ahí que uno encuentra felicidad, ahí que uno encuentra paz, de saber y decir, no sé cómo, no sé qué no sé qué sucederá, pero todo va a estar bien, ¿no? No sé cómo voy a salir de esto, pero estoy confiado en que todo va a ser mejor que nunca antes. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos de pie y terminar este tiempo orando y reconociendo que no basta escuchar, necesitamos actuar, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y en tus propias palabras piensa en aquellas preguntas, piensa en aquellas
cosas que necesitas cambiar. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a ser personas que actúan, no solamente que escuchan, Señor. Sabemos y hoy aprendemos y entendemos, Señor, que no basta con escuchar, no basta con conocer más, con aprender nuevas cosas, Señor, sino que necesitamos ser obedientes en lo mínimo, Señor. Ayúdame a poder obedecer tu palabra, a poder ponerla en práctica, Dios, a que seamos limpios de toda pasividad, que no seamos personas apáticas, personas que solamente esperan que algo cambie, pero no hacen nada, Dios. Enséñanos a actuar con valentía, enséñanos a actuar con fe y que podamos, Señor, ver cumplidos nuestros sueños y el propósito, Señor, que tú has depositado en cada uno de nosotros. Enséñanos, Dios, a ser personas que aún en la incertidumbre, que aún en el temor o aún en medio de las dificultades, Señor, deciden obedecerte, Señor, confiando en que tú estás en control, Señor, que tú eres suficiente ante cualquier prueba, Señor, ante cualquier circunstancia, Señor, y podamos entender, Señor, que en la obediencia es que podemos descubrir nuestro propósito, Señor. En la obediencia es que podemos aprender a reconocer tu voz. Aprendemos, Señor, a escuchar lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y sabemos, Dios, que aunque tú nos has llenado de talentos, de dones, Señor, que cada uno de nosotros hoy somos llenos, Señor, de tu presencia, de tu espíritu, Señor, y que podemos tener cualidades especiales, Señor. No se trata de que tú nos hayas dado eso, Señor, para vivir una vida conforme a nuestra manera, una vida, Señor, donde nosotros tratemos de llegar de una manera más fácil, Señor, sino que todo eso que tú nos has dado, Señor, es solamente para ser obedientes a lo que tú nos vas a pedir, Señor, a lo que tú nos has demandado, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor, y gracias, Señor, porque si decidimos obedecerte, Señor, en aquello que tú nos has pedido, estamos convencidos, Señor, de que veremos un final feliz para nuestra vida, Señor, que seremos, como dice tu palabra, Señor, felices verdaderamente, Señor, plenos y llenos de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.